Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo resolvemos el problema 1.4. En el problema nos dice que la siguiente tabla muestra la sobrecarga de temperaturas de una máquina cuando está trabajando a pleno rendimiento. Ahí vemos en la tabla, la primera columna corresponde a los grados centígrados de sobrecarga y la segunda columna a los números de casos en los que ocurre las anteriores sobrecarga, de forma de que hay cinco casos en los que se sobrecarga en 1 grado centígrado, 10 casos en los que se sobrecarga 2 grados centígrados y así hasta el final. Pues bien, nos pide que calculemos la media, la mediana, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y de kurtosis. Pues bien, empezamos calculando la media con la expresión que ya conocemos. Este viene dado por el cociente de los x sub i por n sub i, es decir, de los números de casos por los grados de sobrecarga, es decir, 5 por 1, más 10 por 2, más 20 por 3, más 22 por 4, más 13 por 5, más 5 por 6, y todo ello dividido entre el tamaño total de la muestra, que en este caso, si sumamos 5 más 10 más 20 más 22 más 13 y más 5, es decir, todos los números de casos, obtenemos que el tamaño de la muestra es precisamente 75. Pues bien, realizando la operación, el cociente nos da que la media vale 3,57 grados centígrados. Para calcular la mediana, debido a que la mitad del tamaño de la muestra es 37,5, es decir, la mitad de 75 es 37,5, y al hecho de que en los datos en la tabla tenemos los datos ordenados, pues el primer valor que supera los 37,5 o que los iguala es precisamente al ir acumulando 5 más 10 son 15, más 20, 35. En el 3 no lo superamos, pero cuando pasamos al 4, al sumar 22 al 35, ¿vale? Ya hemos superado el 37,5 y por tanto la mediana es precisamente 4 grados centígrados. Ahora, para calcular la varianza hacemos exactamente igual que con la media, ¿vale? Solo que utilizamos la expresión de la varianza. En este caso no es los x sub i por los n sub i, sino que a los x sub i le restamos primero la media, que es lo que hemos calculado antes, 3,57, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia en cada caso, como vemos en la pantalla, ¿vale? En el primer caso lo que hacemos es 1, que es los grados de sobrecarga, 1, menos 3,57, que es la media, eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 5, ¿vale? Y así vamos haciendo hasta el último, que es 6, ¿vale? Como vemos en la tabla, menos la media, que es 3,57, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por su frecuencia, que es 5, como podemos comprobar en la tabla. Y todo ello lo dividimos por el tamaño de la muestra, que ya sabemos que es 75. Este cociente, al hacerlo, obtenemos que la varianza es 1,65,80 grados centígrados al cuadrado. La varianza, recordemos que está en la unidad de las medidas, pero elevada al cuadrado. Para calcular la desviación típica, recordemos que lo único que tenemos que hacer es la raíz cuadrada de la varianza y por tanto obtenemos que la desviación típica es 1,2876 grados centígrados. La unidad de la desviación típica es la misma que la de las medidas. El coeficiente de variación, recordemos que viene dado por el cociente entre la desviación típica y la media en valor absoluto. En este caso, si dividimos los 1,2876 de la desviación típica entre 3,57, obtenemos que el coeficiente de variación vale 0,3603. Por lo tanto, si lo interpretamos, tenemos que la media en este caso es representativa, ya que nos da un coeficiente de variación inferior a 0,5.
El coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis se calcula de igual modo que la media o la varianza mediante su expresión. En este caso la expresión es como la de la varianza, pero en vez de elevado al cuadrado lo elevamos al cubo. Y de forma de que al final el cociente lo volvemos a dividir por el cubo de la desviación típica. ¿Vale? Procedemos a igual que con la varianza, con cuidado, con tomando cada uno de los x sub i, n sub i, x media, el que habíamos obtenido, n 75, y la covarianza, la desviación típica, la que habíamos obtenido, 1,2876, obtenemos que el coeficiente de asimetría resulta ser menos 0,1062, que al ser negativo nos está indicando que los datos presentan una asimetría por la izquierda. De igual modo, el coeficiente de kurtosis lo calculamos con su expresión, que se parece mucho al anterior. Vemos que el coeficiente que está aquí arriba, ¿vale? Es exactamente el anterior, pero en vez de elevado al cubo, elevado a 4, ¿vale? Y la desviación típica en este caso está elevado a 4 en vez de 3. Y para centrarlo, pues le restamos 3. En este caso, ¿vale? Realizando la operación igual que antes, obtenemos que el coeficiente de kurtosis es menos 0,5230, que de nuevo, al ser negativo, interpretamos que los datos corresponden a los de una distribución de tipo platicúrtica, ¿vale? Y con esto pues hemos terminado el problema 1.4.